Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Ayer mencionábamos la tensión creciente de Jesús con las autoridades judías. El Evangelio de hoy nos muestra que esa tensión seguirá creciendo hasta el momento mismo de su captura, su aprehensión. El escenario, la ciudad de Jerusalén. Pero más allá de eso nos preguntamos por qué crece esa dificultad de comprensión entre el pueblo y sobre todo las autoridades de Israel y el Hijo de Dios que ha venido a enseñarnos el camino de la misericordia, el servicio y la donación de la vida. La respuesta es clara. Jesús de alguna manera pone en evidencia la vaciedad de algunas leyes como la del sábado, narrada en el Evangelio de hoy, pero sobre todo lo que fue absolutamente imperdonable para las autoridades judías es que Jesús se llame a sí mismo el Hijo de Dios. Eso era insoportable, inconcebible, impensable para la mentalidad judía de hace 2000 años. De hecho, hoy se le reconoce a Jesús como un gran profeta, pero 20 siglos después se dice, Él no fue, Él no es, y Él no será reconocido como el Hijo de Dios. Jesús en este Evangelio de San Juan capítulo 5, versículos 17 y siguiente, nos dice, os lo aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y nada que no vea hacer al Padre. Jesús quiere mostrar la profunda comunión, la profunda unidad de espíritu de Él con el Padre Dios, y reconoce algo: en esa unidad de espíritu con el Padre Dios se verán obras mayores, mucho más grandes de las que Él alcanzó a realizar en su ministerio público y que conoció su pueblo. También nos dice que no es el Padre el que juzga a nadie, sino que el juicio sobre el bien y el mal de los hombres ha sido confiado precisamente a su Hijo, el juicio de todos.
No nos toca tampoco a nosotros establecer juicios sobre nadie. El juicio lo hará al final Jesús. Nos dice en la parte terminal de este Evangelio que algunos irán, los que han hecho el bien, a resurrección de vida, pero los que han hecho el mal irán a una resurrección de juicio. Porque dice Jesús que Él no busca hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre Dios. Pero quizás el punto más alto de toda esta reflexión en el Evangelio que la liturgia nos presenta en este día es la afirmación que lanza Jesús en este capítulo 5 de San Juan: quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Repitamos esa expresión: quien escucha mi palabra, la de Jesús, y cree al que me envió, al Padre Dios, posee ya la vida eterna, no será llamado a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Así de enfático, así de claro, así de radical es Jesús. Escuchar su palabra, creer en Él como enviado del Padre, es garantía de nosotros descubrir una nueva vida en cada uno, la vida divina en nosotros. Expresión que magistralmente sintetizó el apóstol Pablo cuando decía: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Todo el misterio cristiano, como decíamos también en días pasados en estas reflexiones, más allá de experimentar el amor de Dios, es también abrirnos a la vida de Dios en mi propia existencia, abrirme a la vida divina, dejarme transformar en mi manera de pensar, metanoia, en mi manera de sentir, en mi manera de tomar decisiones, en mi escala de valores, en mi manera de ponderar las personas, las situaciones positivas o adversas de la existencia. Esa es la verdad. La vida eterna, dirá Jesús, es que te conozcan a ti, Padre Dios, y a tu enviado Jesucristo. Qué misterio tan grande el que descubrimos nosotros precisamente alrededor de esta afirmación. Cómo reconocemos en nuestra vida el misterioso regalo de la vida de Dios donada espiritualmente a cada uno de nosotros. Y sin embargo, San Juan dirá desde el prólogo de su Evangelio: vino la luz a los suyos y los suyos no la recibieron. Hemos sido tercos, sordos, ciegos, cerrados de corazón, incapaces, quizás sin culpa nuestra y por los afanes y prisas y urgencias del diario vivir, incapaces de recibir lo único importante que podemos recibir en la vida, la eternidad, la vida de Dios en nosotros. Escuchar la palabra encarnada, Cristo, creer en que Él ha sido enviado por Dios Padre, es poseer en primicia, por adelantado, la vida eterna. Señor, que no me engañe con las baratijas que me ofrece la vida terrenal, pequeñas satisfacciones, ligeros placeres, minúsculas gratificaciones, todas pasajeras y caducas. De alguna manera sus autoridades no soportaban que Jesús fuera tan reconocido y que de alguna manera diera un mensaje que subvertía los valores tradicionales que el judaísmo tenía hasta ese momento. En esta tensión Jesús aprovecha para dejar grandes mensajes o enseñanzas para nuestra vida. Bajo una triple afirmación, les aseguro, para indicar que su mensaje es poderoso y profundo, nos deja tres enseñanzas. La primera: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta que no vea hacer primero al Padre Dios. Es el misterio de la comunión, la fraternidad, la comunión espiritual y de vida profunda entre Jesucristo y el Padre Dios. Muchos escrituristas aceptan
que toda la fuerza vital de Jesús estriba fundamentalmente en su profunda comunión de vida y de amor con el Padre Dios, que le llevó a sobreponerse a dificultades y problemas en la vida. Hoy nosotros podemos aprender y descubrir que si tenemos una comunión profunda con el Padre Dios por la oración y por la vida sacramental, estaremos mejor preparados y seremos más fuertes interiormente para superar diferencias, contradicciones de la vida. Una segunda enseñanza, afirmará Jesús: les aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna. Acentúa estos dos verbos, escuchar y creer en Jesús, como condición para poseer la vida eterna. Los seres humanos oímos ruidos, oímos mensajes, a veces nos oímos sin atención, pero escuchar, como hemos dicho en otras oportunidades, exige el ejercicio del corazón, de la vida interior. Hoy los seres humanos nos escuchamos poco nuestra vida, nuestras necesidades. Escuchamos poco a nuestra pareja en la vida matrimonial o aún a nuestra familia, y menos escuchamos a Dios. Jesús nos dice que para poseer la vida eterna necesitamos escuchar su palabra, palabra de vida, palabra de sabiduría, palabra de verdad. Pero a renglón seguido enuncia un segundo verbo, creer, y es creerle a Jesús. Toda la Biblia y especialmente los Evangelios colocan como condición necesaria para renovar la vida la fe, pero no es una fe o un creer intelectivo, abstracto o racional, es un creer existencial, una disposición o apertura del corazón, un entregarse, un abandonarse completamente en Dios, sabiendo que Él tiene la fuerza, la luz para comunicarnos su espíritu y renovar nuestra vida. Finalmente, en un tercer momento, y también bajo esa forma de seguridad, Jesús afirmará: les aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan escuchado verdaderamente vivirán. Solo resucitamos interiormente, dejamos nuestras parálisis, nuestra muerte espiritual, si somos capaces de abrirnos a la vida del Espíritu del resucitado, que es capaz de renovarnos, restaurarnos en paz, restaurarnos en el amor, restaurarnos en esperanza, restaurarnos en libertad interior. Hoy, ¿qué te aprisiona? Hoy, ¿qué te roba la paz del corazón? Dile al Señor: quiero escuchar tu voz y quiero creer en ti. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Hacia dónde estaba yo? Caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de tu nombre yo las redes echaré en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán.
hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia dónde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo las redes echaré. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja, mis sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre
en este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar. Padre no es el Padre el que juzga a nadie, sino que el juicio sobre el bien y el mal de los hombres ha sido confiado precisamente a su Hijo, el juicio de todos. No nos toca tampoco a nosotros establecer juicios sobre nadie. El juicio lo hará al final Jesús. Nos dice en la parte terminal de este Evangelio que algunos dirán, los que han hecho el bien, a resurrección de vida, pero los que han hecho el mal irán a una resurrección de juicio. Porque dice Jesús que Él no busca hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre Dios. Pero quizás el punto más alto de toda esta reflexión en el Evangelio que la liturgia nos presenta en este día es la afirmación que lanza Jesús en este capítulo 5 de San Juan: quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no se llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Repitamos esa expresión: quien escucha mi palabra, la de Jesús, y cree al que me envió, al Padre Dios, posee ya la vida eterna, no será llamado a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Así de enfático, así de claro, así de radical es Jesús. Escuchar su palabra, creer en Él como enviado del Padre, es garantía de nosotros descubrir una nueva vida en cada uno, la vida divina en nosotros. Expresión que magistralmente sintetizó el apóstol Pablo cuando decía: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Todo el misterio cristiano, como decíamos también en días pasados en estas reflexiones, más allá de experimentar el amor de Dios, es también abrirnos a la vida de Dios en mi propia existencia, abrirme a la vida divina, dejarme transformar en mi manera de pensar, metanoia, en mi manera de sentir, en mi manera de tomar decisiones, en mi escala de valores, en mi manera de ponderar las personas. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo,
también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, la comunión espiritual y de vida profunda entre Jesucristo y el Padre Dios. Muchos escrituristas aceptan que toda la fuerza vital de Jesús estriba fundamentalmente en su profunda comunión de vida y de amor con el Padre Dios, que le llevó a sobreponerse a dificultades y problemas en la vida. Hoy nosotros podemos aprender y descubrir que si tenemos una comunión profunda con el Padre Dios por la oración y por la vida sacramental, estaremos mejor preparados y seremos más fuertes interiormente para superar diferencias, contradicciones de la vida. Una segunda enseñanza, afirmará Jesús: les aseguro, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna. Acentúa estos dos verbos, escuchar y creer en Jesús, como condición para poseer la vida eterna. Los seres humanos oímos ruidos, oímos mensajes, a veces nos oímos sin atención, pero escuchar, como hemos dicho en otras oportunidades, exige el ejercicio del corazón, de la vida interior. Hoy los seres humanos nos escuchamos poco nuestra vida, nuestras necesidades, escuchamos poco a nuestra pareja en la vida matrimonial o aún a nuestra familia, y menos escuchamos a Dios. Jesús nos dice que para poseer la vida eterna necesitamos escuchar su palabra, palabra de vida, palabra de sabiduría, palabra de verdad. Pero a renglón seguido enuncia un segundo verbo, creer, y es creerle a Jesús. Toda la Biblia y especialmente los Evangelios colocan como condición necesaria para renovar la vida la fe, pero no es una fe o un creer intelectivo, abstracto o racional, es un creer existencial, una disposición o apertura del corazón, un entregarse, un abandonarse completamente en Dios, sabiendo que Él tiene la fuerza, la luz. Los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Ayer mencionábamos la tensión creciente de Jesús con las autoridades judías. El Evangelio de hoy nos muestra que esa tensión seguirá creciendo hasta el momento mismo de su captura, su aprehensión. El escenario, la ciudad de Jerusalén. Pero más allá de eso nos preguntamos por qué crece esa dificultad de comprensión entre el pueblo y sobre todo las autoridades de Israel y el Hijo de Dios que ha venido a enseñarnos el camino de la misericordia, el servicio y la donación de la vida. La respuesta es clara. Jesús de alguna manera pone en evidencia la vaciedad de algunas leyes como la del sábado, narrada en el Evangelio de hoy, pero sobre todo lo que fue absolutamente imperdonable para las autoridades judías es que Jesús se llame a sí mismo el Hijo de Dios. Eso era insoportable, inconcebible, impensable para la mentalidad judía de hace 2000 años. De hecho, hoy se le reconoce a Jesús como un gran profeta, pero 20 siglos después se dice, Él no fue, Él no es y Él no será reconocido como el Hijo de Dios. Jesús en este Evangelio de San Juan capítulo 5 versículos 17 y siguiente nos dice, os lo aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y nada que no vea hacer al Padre. Jesús quiere mostrar la profunda comunión,
la profunda unidad de espíritu de Él con el Padre Dios, y reconoce algo: en esa unidad de espíritu con el Padre Dios se verán obras mayores, mucho más grandes de las que Él alcanzó a realizar en su ministerio público y que conoció su pueblo. También nos dice que no es el zonas, las situaciones positivas o adversas de la existencia. Esa es la verdad. La vida eterna, dirá Jesús, es que te conozcan a ti, Padre Dios, y a tu enviado Jesucristo. Qué misterio tan grande el que descubrimos nosotros precisamente alrededor de esta afirmación. Cómo reconocemos en nuestra vida el misterioso regalo de la vida de Dios donada espiritualmente a cada uno de nosotros. Y sin embargo, San Juan dirá desde el prólogo de su Evangelio: vino la luz a los suyos y los suyos no la recibieron. Hemos sido tercos, sordos, ciegos, cerrados de corazón, incapaces, quizás sin culpa nuestra y por los afanes y prisas y urgencias del diario vivir, incapaces de recibir lo único importante que podemos recibir en la vida, la eternidad, la vida de Dios en nosotros. Escuchar la palabra encarnada, Cristo, creer en que Él ha sido enviado por Dios Padre, es poseer en primicia, por adelantado, la vida eterna. Señor, que no me engañe con las baratijas que me ofrece la vida terrenal, pequeñas satisfacciones, ligeros placeres, minúsculas gratificaciones, todas pasajeras y caducas. De alguna manera sus autoridades no soportaban que Jesús fuera tan reconocido y que de alguna manera diera un mensaje que subvertía los valores tradicionales que el judaísmo tenía hasta ese momento. En esta tensión Jesús aprovecha para dejar grandes mensajes o enseñanzas para nuestra vida. Bajo una triple afirmación, les aseguro, para indicar que su mensaje es poderoso y profundo, nos deja tres enseñanzas. La primera: el Hijo no puede hacer nada por su cuenta que no vea hacer primero al Padre Dios. Es el misterio de la comunión, la fraternidad,